Hola, hola, querido estudiante. Hoy trabajaremos el tema Reflexión sobre la lengua, teoría lingüística. Expectativa de logro, producir sencillas obras líricas como medio para expresar la creatividad y sensibilidad estética. Las páginas que trabajaremos son de la 169 a la 198 del libro. Como lingüística se denomina la disciplina que se dedica al estudio de la lengua. El lenguaje es la capacidad que el hombre tiene de comunicarse con los demás mediante signos orales, escritos, convencionales o corporales. No importa el lenguaje en que lo haga, su característica es ser articulado. Entonces, la lingüística es la ciencia que estudia la disciplina, ¿verdad?, que se refiere al lenguaje, y es que los seres humanos todos tenemos la habilidad de poder articular sonidos. Esto se da a través del aparato fonador, que está, estructurado pues por lo que es la faringe, el diafragma, la glotis, también por la nariz, la boca, por la lengua, por nuestros dientes, tienen mucho que ver al momento de hablar, nuestros labios, y así sucesivamente. El hombre es el único que puede articular pues sonidos, y en muchas ocasiones estos sonidos se hacen a través de unos códigos. Cada lengua tiene su propio código, y las personas que se criaron juntas, dependiendo de la región, dependiendo del país en que se encuentren, ese es su código, ¿no? Porque se relacionaron y por ende, pues, utilizan el mismo código. Nosotros utilizamos el código de la lengua española. Los signos convencionales, son signos que los seres humanos hemos llegado a una convención, hemos llegado a un arreglo, y pues a través de estos signos también nos podemos comunicar. Por ejemplo, cuando usted va por la calle y ve a una silla de ruedas, una persona, ese icono le dice algo a usted, o que es un lugar especial para personas, en este caso serían discapacitadas. Lengua o idioma, manera de hablar propio de una lengua o nación. Nosotros para comunicarnos usamos la lengua española. La lengua o idioma podríamos decir que también es un código, y es la manera de hablar que cada nación tiene, que cada persona tiene, dependiendo, ¿verdad?, de la región en la que se encuentre. Por ejemplo, nosotros, pues en nuestra nación pues se habla la lengua española, y en todo Centroamérica se habla la lengua española. Tenemos diferentes códigos, usted los puede ver acá. Tenemos el inglés, tenemos el francés, tenemos el español, tenemos el portugués y muchos códigos más, diferentes lenguas, diferentes idiomas, dependiendo de la nación en la que la persona se encuentre. El habla es el uso individual que se hace de una lengua. Es la realización concreta de un idioma en un momento y lugar determinado. Un ministro no habla igual que un campesino. Miren, entonces el habla es individual. ¿Qué quiere decir esto? Lengua o idioma, decíamos, la manera de hablar propia de una lengua o nación, o sea, utilizando un código en específico, pero el habla es individual. Cada quien decide cómo se va a expresar, cómo va a hablar.
Y esto tiene que ver pues muchas veces con el nivel de cultura, de educación, de profesionalización. Esto tiene que ver con el nivel de lengua que usted decida, que es la que usted va a utilizar. Por ejemplo, tenemos los niveles de la lengua, que dentro de los niveles de la lengua tenemos el nivel vulgar, el nivel culto, el nivel familiar, tenemos el nivel coloquial, tenemos el nivel estándar. Entonces, todos estos son niveles de la lengua y del habla, perdón. Y cada quien, entonces, en este caso, decide cómo va a hablar, cómo se va a expresar. Por eso el habla es individual. Decimos que el habla es de uso individual. Cada quien realiza concretamente, ¿verdad?, un suministro del habla de acuerdo a su nivel. Ahora bien, todos decidimos cómo vamos a hablar, cómo queremos expresarnos, dependiendo del lugar y el momento en el que nos encontremos. Entonces, el habla es individual. Diferencias entre lengua y habla. Bueno, la lengua y el habla. La lengua es estática, mientras que el habla es dinámica. La lengua es estática, dependiendo de la región, del momento, dependiendo de la nación, así va a ser la lengua. Mientras que el habla es dinámica, ¿por qué? Porque cuando nosotros decidimos hablar, articulamos el sonido. Comenzamos a hablar y se comienzan a escuchar los sonidos, las palabras, las oraciones. Entonces, por eso el habla es dinámica y esta va acompañada pues de signos paralingüísticos, que son los ademanes y gestos corporales. La lengua está codificada. Bueno, la lengua pues trabaja a través de un código. Ya hemos dicho que el inglés tiene su propio código y que si nosotros no conocemos ese código no vamos a poder hablarlo ni vamos a poder entenderlo. El español tiene su propio código, el francés tiene su propio código, el alemán. Todas estas lenguas tienen su propio código. El habla es espontánea. El habla se da en todo momento, por eso es espontánea. Estoy en mi casa y estoy hablando. Estoy en el parque y estoy hablando. Estoy en la iglesia y estoy hablando. El habla es espontánea y esta pues se comprende y se entiende porque las personas al momento de hablar, de comunicarse, pues utilizan el mismo código. La lengua es social. Nosotros hablamos español y por ende, como hablamos ese código dentro de esta lengua, nos podemos comunicar. Y el habla, como habíamos dicho anteriormente, es individual. Cada quien decide el uso que va a hacer de la lengua. En este caso, cada quien decide el uso que va a hacer, ¿verdad?, del habla. Una persona puede romper la norma lingüística por dos razones. Una, por ignorancia, y esto resulta impropio del momento. Muchas veces hablamos, nos expresamos, nos comunicamos de una forma inadecuada, utilizando palabras inadecuadas, utilizando el vulgarismo, muchas veces utilizando pleonasmos, pero esto se da por ignorancia, porque no se conoce las reglas gramaticales, porque no se conocen las reglas fonéticas y por ende pues cometemos errores al momento de comunicarnos. Y otra norma que se rompe es la sublimación, y esto ocurre con los grandes poetas o escritores. Los grandes poetas o escritores, bueno, pues tienen algunas licencias para poder utilizar el habla a su manera, a su antojo, y muchas veces se hace porque se le quiere dar belleza y expresividad al poema
Y aquí entran las figuras literarias. Tenemos varios tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje mímico, tenemos el lenguaje oral o fónico, el lenguaje escrito. El lenguaje mímico, prácticamente con este lenguaje es con el que comienza el hombre a comunicarse. Fue el primero dominado por la lengua humana. Es un conjunto de signos que representados a través de gestos y ademanes permiten en un momento establecer comunicación entre dos o más personas. Entonces el lenguaje mímico se da a través de lo que son los gestos y los ademanes y nos permiten comunicarnos también. Si una persona nos hace una señal, nosotros inmediatamente deducimos, inferimos y comprendemos el mensaje. Si una persona anda enferma también, ¿verdad? Es lenguaje mímico. ¿Por qué? Porque cuando andamos enfermos hacemos gestos, nuestro cuerpo está trabajando de manera diferente, se está moviendo de forma diferente. Tenemos el lenguaje oral o fónico, que el lenguaje oral o fónico trabaja con lo que es el oído y lo que es el aparato fonador, que es toda la garganta, ¿no? Toda la garganta, las cuerdas vocales, la glotis, el diafragma, los pulmones. Todo esto tiene que ver con que nosotros pues podamos comunicarnos a través de lo que es la vía oral, a través del lenguaje oral. Lenguaje oral o fónico es la expresión mediante sonidos articulados a través del sistema audiofonador. Aquí trabaja entonces el oído y el aparato fonador, el aire y los centros cerebrales correspondientes. El lenguaje oral es el conjunto de signos que son lingüísticos, los que el hombre se comunica. Son los signos lingüísticos por los que el hombre se comunica, o sea, los signos los sonidos que salen a través de nuestra boca. Estos sonidos pues son parte de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque solo el ser humano puede articular sonidos, solo el ser humano puede comunicarse, ya sea por la vía oral o por la vía escrita. El lenguaje escrito, este se emplea a través de la escritura, que utiliza los símbolos convencionales como el abecedario. Decimos símbolos convencionales pues porque el hombre ha llegado a una convención. Todos vamos a la escuela para aprender los símbolos, ¿verdad?, que se utilizan a través de la escritura. Y estos pues símbolos son el abecedario, ¿no? Todas las letras del abecedario. También el lenguaje escrito es utilizado cuando leemos el periódico, las revistas, los libros. Es una representación gráfica del lenguaje oral. Los signos, el lenguaje escrito es una representación gráfica del lenguaje oral. Representación gráfica que se da a través de las letras. Las palabras están formadas por sonidos y estos tienen una representación gráfica que son las letras. Cuando nosotros vamos a escribir, cuando nosotros vamos a redactar, ya sea una carta, ya sea un informe, vamos a utilizar dos conceptos. Uno, la coherencia, y otro, la cohesión. La coherencia es el sentido y claridad y pertenencia de las ideas dentro de una oración, párrafo o texto. Y la cohesión tiene que ver con la adecuada organización sintáctica de las palabras en una oración o enunciado. Jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.